Bueno, buenos días. Estamos iniciando. Entiendo que se están registrando en este momento. A los que están afuera, los invitamos a entrar para comenzar nuestro evento en forma juiciosa. Quiero darles una bienvenida a todos. Celebrar que estamos sentados, digamos, hablando de estos temas, que estamos sentados conversando durante un par de días de temas que parecen transversales, pero que terminan siendo temas que nos importan desde el punto de vista sectorial a cada uno de los sectores, que nos importan desde el punto de vista transversal a los sectores conjuntamente, pero que nos importan también desde el punto de vista nacional, en términos de la capacidad que tengamos nosotros de ofrecerle realmente a Colombia un entorno competitivo. Los sectores representados hoy día en el evento en el que estamos son sectores que al final son definitivamente parte muy importante de los determinantes de la competitividad de Colombia. Colombia será capaz realmente de poder poner sus productos en el mundo, será capaz de transportar el valor agregado, será capaz de generar empleo y de generar mejores condiciones para la economía en la medida en que los sectores que estamos aquí sentados el día de hoy tengamos la capacidad de poder ofrecer mejores condiciones realmente a la economía. Le doy un saludo al viceministro de Transporte, Carlos Enríquez. Le doy un saludo al director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte, Luis Alejandro Zambrano, al secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, a todos los directores de las cámaras representadas el día de hoy aquí, en términos de transporte de pasajeros, el Comité de Llantas, a los afiliados y representantes de las distintas compañías, a los amigos de los medios de comunicación, a todos ustedes. Vamos a tratar de hacer 2 días que sean productivos, 2 días en los cuales nos funciona la capacidad de construir, la capacidad de pensar, la capacidad de traer información, la capacidad de entender el contexto y traerlo a nuestra discusión. La presentación, como la tengo organizada o como la tenemos organizada el día de hoy, habla un poquito de los temas generales y de los temas de contexto, de los temas nacionales y de los globales también. Y luego también habla un poco de la situación específica de los sectores y de los diferentes, digamos, o de las diferentes visiones que pudiéramos aportarle nosotros a la economía. ¿Yo puedo, con esto ya la pongo en funcionamiento? Sí. Nos hemos empeñado en la ANDI durante todos estos años en tratar de siempre entender un poco el contexto global, sabiendo que mucho de lo que sucede en el mundo realmente termina afectando nuestra realidad del día a día. A veces uno cree que no le importa mucho lo que eventualmente le hizo Hamás a Israel, o lo que Israel le hizo a Hamás, o lo que sucede en Yemen, o lo que sucede en Ucrania, y resulta que no, resulta que en el mundo actual, si alguna característica de verdad existe y si alguna característica de verdad uno puede decir que efectivamente es una realidad, es que mucho de lo que sucede en el mundo termina afectando al resto del planeta. Y algunas de los hechos que han venido sucediendo durante los últimos años son hechos que además tienen un efecto muy fuerte en términos del contexto macroeconómico, del contexto económico. La pandemia, digamos que al principio creímos que era una enfermedad extraña que se estaba presentando en algunos sitios de China y que de pronto había terminado afectando algunas ciudades del norte de Italia, pues ya vimos lo que sucedió. Lo que sucedió efectivamente en una ciudad en China, grande ella, pero en una ciudad en China no más. Fíjense ustedes cómo terminó expandiéndose y cómo terminó generando los efectos grandes a todos, sobre todo el territorio del planeta y sobre todo a la humanidad. Bueno, eso en cierta forma, digamos, es un poco lo que nos sucede también desde el punto de vista económico. Y ahora lo voy a mencionar ahorita. Si uno ve, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo en términos de crecimiento y en términos de algunas variables que son especialmente importantes,
Ustedes se encuentran con que tenemos un planeta, digamos, en donde tuvimos un año especialmente malo durante el año 2020, resultado de la pandemia. Tuvimos un incremento importante en crecimiento que mucha gente lo interpreta como simplemente un rebote de todo lo que había sucedido acá, pero en realidad fue mucho más que eso, porque aquí se presentó un crecimiento importante. Un año 2022 también, este es el dato mundial, y estas cifras para datos mundiales son cifras bastante buenas. Hablar del 3.5% a nivel mundial es muy bueno. El estimado del año 2023, por ejemplo, nos da 3.2%. Y tenemos que estos años, el año 2024 y el año 2025, todavía esperan o se espera que tengamos crecimientos superiores al 3%. Y ustedes ven que las proyecciones, digamos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, nos hablan de crecimientos superiores al 3%, también 3.2%. Estados Unidos ha tenido estas características. En Estados Unidos ha venido, digamos, presentándose una activa dinamización en términos de la economía. La zona euro también ha venido generando, digamos, crecimientos importantes y se espera que el año 2024 y el 2025 tenga crecimientos que van a seguir aumentando, Latinoamérica y el Caribe también. Y fíjense ustedes, es muy interesante ver como el desfase que se ha venido presentando entre estos dos grupos, porque este grupo que está acá de economías emergentes era un grupo que realmente siempre se había comportado muy parecido, digamos, a lo que sucedía en América Latina y el Caribe, con un par de excepciones siempre que eran muy marcadas, que era la excepción de China, que claro, había venido creciendo a velocidades muy rápidas, pero que hoy en día no es tan economía emergente. Hoy en día China es la segunda economía más importante del planeta. De manera que decir que es emergente, pues ya yo creo que la tenemos que ir cambiando de grupo. Fíjense ustedes África cómo está creciendo y fíjense el Medio Oriente y el Centro y el Medio Oriente cómo crece. Temas que también nos afectan a nosotros, nos parecen también lejanos, nos parecen de discusiones como de gente muy ilustrada, pero que resulta que en realidad nos afecta muchísimo. El tema de la inflación en los mercados internacionales y el tema de las tasas de interés. Fíjense ustedes, la inflación europea es la que aparece abajo con la línea naranja. Creció mucho, con un pico grande, casi que a inicios o a finales del año 2022, y la tasa de interés, tanto del Banco Central Europeo como de la FED, o sea, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no se me vaya a caer, la Reserva Federal de los Estados Unidos se incrementó. Ahora, una palabra sobre tasa de interés. ¿Por qué nosotros fregamos tanto con la tasa de interés? Solamente para quien no está totalmente familiarizado con esto. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos terminan diciendo, dado que se nos aumenta la inflación, vamos a subir la tasa de interés. Porque si subimos la tasa de interés, le reducimos el ingreso disponible a los hogares, es decir, van a tener menos recursos monetarios para poder gastar. Dado que van a tener menos recursos monetarios, van a terminar demandando menos y como terminan demandando menos, la inflación puede bajar. Ahí arranca la discusión. Segundo punto. Cuando se aumenta la tasa de interés hay otro efecto que es distinto y es que los papeles, los bonos, todos los papeles que son emitidos en esos mercados se vuelven muy atractivos. Entonces a quien le sobra plata se lo lleva para allá porque la tasa de interés aumenta. ¿Correcto? ¿Qué le pasa a un país como Colombia? Independientemente de que tengamos inflación o no tengamos inflación, si los mercados monetarios se están llevando la plata para los mercados desarrollados, nos quedamos sin plata nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a ofrecerle alternativas de inversión, bonos del gobierno colombiano, bonos de empresas colombianas, o simplemente gente que trae la plata a Colombia para invertir en nuestros bancos, en el sector financiero o en nuestras empresas, se encuentran con una alternativa más atractiva afuera. Entonces, Colombia realmente no ha sido capaz de demostrar que la tasa de interés ha podido bajar la inflación porque esta es una inflación de costos, pero Colombia sí ha logrado contrarrestar el flujo de capitales. O sea, no se nos están yendo tantos dólares porque sea más atractivo el mercado europeo o el mercado de los Estados Unidos. Esto hace que la tasa de cambio, entonces fíjense cómo nos vamos moviendo ahora, que la tasa de cambio no suba tanto. Muy probablemente, si Colombia no hubiera subido la tasa de interés, tendríamos un dólar carísimo en este instante. Y esa es de alguna forma la explicación de cómo se producen todos los vasos comunicantes desde esa inflación que se produjo en los mercados desarrollados, porque hay, por ejemplo,
problemas logísticos, porque por ejemplo el petróleo vale más, porque por ejemplo Rusia invade a Ucrania y entonces la urea vale más. Cuando se produce eso, se empiezan a producir efectos en cadena, que son efectos económicos, que nos terminan afectando a nosotros. Entonces, cada vez que ustedes vean estas variables, piensen en lo que termina sucediendo en nuestra economía. Ahora, siguiente efecto. Se produce el incremento de la tasa de interés y ¿qué le pasa a Colombia? Pues los créditos hipotecarios aumentan, la venta de vivienda baja. Los créditos para la compra de vehículos aumentan, la venta de vehículos baja. Los créditos para las tarjetas de crédito aumentan, entonces la venta de artículos de consumo baja. Entonces, si se dan cuenta, esa es la razón por la cual yo insisto tanto en que miremos siempre las variables internacionales y nos debemos dar cuenta qué sucede. Por eso es interesante lo que están diciendo ahorita. Están diciendo que eventualmente puede haber una caída en las tasas de interés definida por la Reserva Federal de los Estados Unidos ahorita, dado que eventualmente el crecimiento no está siendo tan grande. Si eso pasa, le da espacio al Banco de la República para bajar las tasas de interés. Y si eso sucede, muy probablemente vamos a ser capaces nosotros de poder incrementar mucho más la capacidad de los hogares colombianos de tener un ingreso disponible para comprar las cosas que nosotros vendemos y para comprar las cosas y los servicios que nosotros prestamos. Y esa es parte de la discusión por la cual queremos hacer permanentemente esta referencia. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del sector transporte, ya digamos, es verdad que están pasando bastantes cosas en este momento. Tenemos en este instante, digamos, una gran cantidad de tecnologías. Va a haber una revolución que ya se está presentando de alguna forma en donde estamos teniendo, digamos, necesidades relacionadas o más bien oportunidades relacionadas con todo el tema de inteligencia artificial, el tema de telemetría, lo que las máquinas logran aprender y luego logran aplicar, la tecnología cuántica. Están pasando muchas cosas que en movilidad se van a convertir realmente en un cambio importante que nos va a producir seguramente tendencias, digamos, relacionadas con, en términos urbanos, por ejemplo, con la movilidad relacionada con bicicletas o con compartir vehículos o con la capacidad que tengamos nosotros de tener más vehículos eléctricos o híbridos. Y esta es una realidad que también ustedes saben, está tocando incluso el mundo de lo regulatorio, en el sentido de que ustedes saben, hay países que ya están tomando la decisión, lo que sucedió en Uruguay, lo que de alguna forma está dicho en Colombia a partir del año 2030. Esas conversaciones son conversaciones que van a ser supremamente importantes. Ahora, para esto la tecnología nos tiene que acompañar, la economía nos tiene que acompañar y vamos a tener que ser capaces nosotros de poder realmente, o el mundo va a tener que ser capaz desde el punto de vista tecnológico de ofrecer soluciones que no solamente sean ambientalmente soportables y sostenibles, sino que adicionalmente desde el punto de vista económico sean capaces también, digamos, de ser viables. Luego está otra discusión inmensa para nosotros, en donde nosotros sí creemos que hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande, que es alrededor de la infraestructura. Colombia ha tenido permanentemente un rezago grande en infraestructura. Ha habido avances y nos movemos como por baches. Ya aparece la primera generación, la segunda generación, ya vamos por la 5G. Y de pronto las 5G tienen una reversa hacia atrás. Y yo entiendo, por supuesto, cada vez que los gobiernos nacionales sienten que son demasiados los recursos que se dedican a este tema, pero créanme, y esta sí sería una afirmación que si yo pudiera dejarla en la mente de todos ustedes, diría, los esfuerzos que Colombia tiene que hacer en infraestructura están todavía lejanísimos de poder construir realmente un país competitivo. Todo lo que Colombia puede hacer en infraestructura lo debe hacer. Nosotros no tenemos buena infraestructura en las ciudades, no tenemos buena infraestructura tampoco en las carreteras nacionales o en las vías nacionales, no la tenemos tampoco en las vías terciarias, no la tenemos para llegarle al campesino. Realmente todos los esfuerzos que se puedan hacer se deben hacer. Yo inclusive debo decir, no estoy de acuerdo con la discusión de que uno tiene que hacer más en una región que en la otra, no estoy de acuerdo con la versión de que uno tiene que hacer más con el campesino y menos con las ciudades. Colombia está tan rezagada todavía en términos de número de vías por PIB, número de vías por kilómetro, número de vías por habitante, o en términos de la capacidad de exportación, que en realidad los esfuerzos todos los debemos hacer. No podemos perder ni un año, no podemos
podemos perder 2 años. Y allí yo diría, hay que hacer un llamado, nosotros como ciudadanos y como agentes del sector económico hay que hacer un llamado al gobierno nacional para que revivamos todos los esfuerzos de producir carreteras de gran calidad, de buena calidad, eficientes para lograr producir competitividad. De lo contrario, vamos a tener realmente problemas de competitividad en el futuro los cuales vamos a lamentar sin duda alguna, porque eso se transformará en la capacidad de nuestros productos de llegar al mercado internacional, en la capacidad de producir valor agregado, en la capacidad de producir empleo y en la capacidad de producirle ingresos incluso al Estado. Ahora bien, estamos viviendo también una época tremendamente retante en términos de las cosas que están pasando, tanto que en este momento ya estamos viendo cosas que parecían de ciencia ficción y que nos la imaginábamos en el pasado como casi que para dentro de 2 o 3 siglos, pero ya están a la mano, todos los temas de conducción autónoma, que ya ustedes lo han visto, cada vez hay más cosas de ese estilo, todos los temas relacionados con la posibilidad de que eventualmente los drones se puedan convertir en medios de transporte realmente individual y que terminemos nosotros utilizándolo como personas no solamente para productos o para fotos o para información o para hacer la guerra, o por ejemplo el tema de trenes, digamos, que terminan flotando en el aire porque logran mediante efectos magnéticos generar o disminuir o reducir la fricción prácticamente a cero. Y ya hay trenes de esto, ustedes saben, el tren famoso que hay entre Shanghái y el aeropuerto de Shanghái anda realmente a varios centímetros del suelo, no tiene ninguna fricción y utiliza altísimas velocidades. Realmente nos estamos enfrentando a un mundo en el cual la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet, la agenda climática nos está moviendo y estamos siendo testigos nosotros en este momento, yo diría de algo similar a lo que se dio durante los años 80 cuando realmente se logran inventar los chips que son capaces de producir los computadores personales. Estamos en un brinco de ese tamaño o quizá significativamente mayor en términos del cambio que va a tener sin duda alguna la humanidad. Ahora bien, la agenda de transporte está también signada, digamos, o está marcada por la sostenibilidad, que sin duda es el otro gran tema, digamos, en este momento de la humanidad. Si algo bueno ha pasado durante las últimas 2 décadas, diría yo, es el incremento en la conciencia del ser humano, el incremento en la conciencia de los colectivos y de las sociedades alrededor de la necesidad de que efectivamente tengamos una economía, una sociedad que sea significativamente más sostenible. Por lo menos ya estamos angustiados. Hace 10 o 15 años era como una idea de algo que estaba en el ambiente, pero que no nos producía realmente angustia. Teníamos una inmensa discusión, además muy distribuida, entre 2 bandos que decían que lo del calentamiento global no era cierto y otros que decían que sí era cierto. Pero yo diría lo hemos superado, nos hemos dado cuenta que efectivamente sí existe en este momento una realidad compleja, sí existe en este momento una realidad que tenemos que superar y es una realidad para la cual tenemos que trabajar. En ese orden de ideas, pues están pasando cosas económicamente interesantes y ustedes ven como, por ejemplo, se ha incrementado la venta de vehículos eléctricos y hay que solucionarle otros temas a los vehículos eléctricos sobre los cuales hay que trabajar. La disponibilidad de litio, qué se hace luego con las baterías, cómo se cargan, cuál es el balance final, cuánto valen, cuál es la viabilidad económica. Y ustedes se dan cuenta además la discusión tan fuerte que se está dando y se debe dar alrededor del tema, digamos, de las emisiones de CO2. Quizá uno decir que hay algunas noticias buenas alrededor de todo esto que está sucediendo hoy en día, incluyendo el hecho de que, claro, hubo la caída durante la pandemia de las emisiones, pero también, sin duda alguna, se está presentando, digamos, una tendencia que nos permite que en este momento inclusive estemos en algunos niveles más bajos que los que tendríamos si la tendencia prepandemia hubiera seguido. Fíjense ustedes los datos de justamente la línea al final del gráfico. Desde el punto de vista de Colombia, digamos, teniendo esto como reto, como marco referencial general, yo les diría que hay varias cosas que en este momento son realidad y que son parte de la realidad que debemos o con la cual debemos administrar nuestra vida hoy en día. Primero, Colombia necesita más crecimiento económico. El crecimiento económico actual no le sirve a Colombia. Es más,
El crecimiento económico actual realmente conduce a que la brecha entre nosotros y los países desarrollados se esté aumentando. Se ha aumentado durante los últimos años, se va a aumentar este año, se va a aumentar el año entrante, a menos que realmente tengamos una realidad de crecimiento económico distinta. A Colombia no le sirve crecer al 0.6%, tampoco le sirve crecer al 1%. Una economía como la colombiana, para poder producir resultados que nos conduzcan a dar avances reales hacia adelante, pasos significativos, pasos que conduzcan a que efectivamente tenemos nosotros una reducción en las brechas, tiene que tener crecimientos del 3, del 4, del 5, del 6%. De manera que estos crecimientos que tenemos hoy en día, de verdad, pues claro, hay un efecto psicológico muy importante en decir que es 0.3 y no que es menos 0.6. Pero si nos decimos la verdad, se parecen mucho. Se parecen mucho, se parecen a que no hay crecimiento, se parece a que efectivamente tenemos, digamos, una población que crece a tasas superiores, es decir, el Producto Interno Bruto per cápita por habitante es un Producto Interno Bruto que está decreciendo que ha decrecido durante estos últimos meses, durante el último año. Luego también yo debo decir que no es bueno que las proyecciones que tengamos en este instante sean tan poco ambiciosas. Si ustedes se dan cuenta, las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo para el último de los años, para el año 2026 o la del año entrante, 2025, es apenas del 2.5%. Colombia con el 2.5% no logra nada. Y lo quiero decir porque efectivamente, si ustedes se dan cuenta en qué tenemos, digamos, verdaderamente las situaciones más críticas, nos encontramos que es nada más ni nada menos que en estas tres secciones: comercio y alojamiento, industria manufacturera y construcción, que han sido, por cierto, los sectores que han movido y son los sectores que deben mover en mayor volumen una economía, porque es que si bien es cierto que hay algunos sectores que arriba han crecido, no tienen tanta participación dentro del sector económico, no tienen tanta participación en términos de generar empleo. De manera que realmente ese es un llamado de atención importante para la sociedad, es un llamado de atención importante para las autoridades, es un llamado de atención importante para las personas que diseñan política pública. Ustedes se dan cuenta, crece finanzas y seguros, entretenimiento crece mucho, y hay, por ejemplo, un dato que no conocemos muy bien y no hemos terminado de entender, que es el dato del mundo de las apuestas, que parece ser que crece muchísimo durante el último año y medio. Administración pública, defensa y educación, normalmente no es una buena noticia que crezca, digamos, el gasto en administración pública, porque pues significa que en términos de gasto, porque esta no es inversión, gasto, eventualmente lo que tenemos es un Estado que requiere de más recursos para poder operar, y cuando esto sucede al tiempo que la economía está creciendo a niveles no tan buenos, pues la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo lo financiamos? Por eso aparecen de tanto en tanto las ideas de que podemos pagar más impuestos, pero se nos olvida que si pagamos más impuestos, el resto de la economía no va a tener recursos, entonces probablemente esos tres de abajo van a decrecer aún más. Entonces ese es el tamaño de la discusión frente a la cual estamos hoy en día. Estos datos, que son los datos de inversión real, sí que nos generan en este momento preocupación. Si ustedes vieron el dato que salió publicado hace 2 días de inversión extranjera directa, que fue en poco más de $2.000 millones, que es bueno tener $2.000 millones de inversión extranjera directa, se encuentran con dos hechos concretos muy importantes. El primero, la mayoría, casi el 90% de la inversión extranjera directa que se registró durante este primer trimestre del año, ¿se dio en qué sectores? En el sector de hidrocarburos y el sector de minería. Sectores que han tenido, digamos, una situación compleja desde el punto de vista regulatorio y una situación compleja desde el punto de vista reputacional durante los últimos años. Se les ha dicho que de alguna forma se prefiere, o Colombia prefiere, que no crezcan tanto. Afirmación con la que yo estoy en desacuerdo, porque para mejorar el portafolio de nuestra balanza exportadora no hay que bajar las exportaciones de hidrocarburos y de minería. Para mejorar ese portafolio hay que crecer las otras exportaciones. Y eso es lo que uno esperaría, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es produciendo efectos importantes sobre el crecimiento de la economía. El otro dato que fue muy importante es que una muy buena parte de los recursos que llegaron
son recursos relacionados con el pago de impuestos. Es decir, esa es plata que no va a producir empleo. O sea, se registra como inversión extranjera directa, es decir, se registra como dólares que entran formalmente a nuestra economía por las partidas que el Banco de la República indica, y entrando a la economía las empresas lo necesitan para pagar impuestos. Entonces es bueno que lleguen los dólares, no es bueno que no vayan a inversión. Entonces vamos a un dato que es el dato de la formación bruta de capital fijo. Este dato, que es un dato que da el DANE, y es cuánto de lo que sucede en nuestra economía, qué porcentaje de lo que sucede en nuestra economía se está yendo para inversión, compra de maquinaria y equipo, eventualmente infraestructura, eventualmente bodegas. Esa es la formación bruta de capital fijo. Pues bien, se estima, y siempre habíamos estimado en Colombia y nos habíamos sentido muy frustrados, de que la formación bruta de capital fijo debería ser algo que debería estar entre el 25 y el 28% del Producto Interno Bruto. Cifra que creo que hemos logrado solamente por allá una vez en la historia, pero el objetivo aspiracional de nuestra economía era lograr llegar a estar en el 28%. Bueno, fíjense ustedes lo que nos ha venido sucediendo. Estamos en este momento en que el último dato es del 17.6%. 17.6% es demasiado bajo. ¿Y qué implicación tiene? Pues implica que Colombia no está invirtiendo lo suficiente para lograr tener, digamos, una brecha tecnológica menor, para lograr tener mayor competitividad, para lograr tener más productos con mayor valor agregado, para lograr tener una mayor capacidad de producción de empleo formal. Ese hecho en concreto no lo podemos esperar, no lo debíamos esperar. Ese gráfico que está aquí, estos dos gráficos, básicamente nos hablan del futuro, nos dicen qué debemos esperar nosotros en los próximos años respecto de todas nuestras variables sensibles. Pues bueno, si nosotros no logramos hacer esto, si nosotros no logramos disparar esto, nosotros vamos a tener problemas a futuro. Fíjense ustedes, el dato de la barrita morada es el dato en billones, el dato de la línea verde o agua marina es la variación anual. Tenemos un decrecimiento del 8.9% durante el último año. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pues yo diría se debe a muchas cosas, pero creo que el gobierno tiene allí una oportunidad importantísima de poder ser el gran detonador de esta variable. Nosotros hemos venido diciendo y hemos hablado de temas como la certeza económica, la certeza jurídica, la seguridad jurídica, las capacidades de generarle condiciones conocidas, predecibles, certeras, tranquilas en términos regulatorios a los distintos sectores. Yo he tenido una discusión realmente con el ministro de Salud, porque realmente lo que ha venido sucediendo en el sector salud, que es el 8% del Producto Interno Bruto en Colombia, ha venido produciendo sin duda alguna un efecto importantísimo en la capacidad de los inversionistas de poder invertir en el sector. La verdad es que ese sector es quizá el más golpeado de todos, tiene una inversión parecida a cero durante los últimos 2 años y tiene por lo tanto una consecuencia muy importante en términos de cómo va a ser su futuro. Claro, no estamos ampliando las capacidades de atención a los pacientes, no estamos ampliando las capacidades de mejorar la calidad de la atención, no estamos siendo capaces en este momento de poder llegar a nuevos territorios y no estamos siendo capaces de traer nueva tecnología. Y esta no es ni una crítica, no, eso es una realidad. Eso es lo que está sucediendo y en la medida en que nosotros no seamos capaces de producir condiciones suficientemente buenas para lograr realmente activar las inversiones en ese sector, esas 4 variables, que son variables de toda la sociedad, no solamente del gobierno, no solamente del sector empresarial, que son las variables nuevamente, cobertura, atención, tecnología y cobertura regional, no se van a lograr realmente activar. De manera que ahí tenemos un reto importantísimo y yo espero, digamos, que se aumente la sensibilidad alrededor de este tema porque sin duda alguna, digamos, tenemos un efecto que vamos a terminar pagando como sociedad y que va a ser muy costoso. Así como tenemos este dato para la formación bruta de capital, tenemos el dato para las inversiones en infraestructura.
Y fíjense ustedes lo que sucedió. Este porcentaje del Producto Interno Bruto. Colombia siempre había estimado que deberíamos llegar a invertir algo entre el 4 y el 5% de nuestro Producto Interno Bruto para lograr producir el desatraso que nosotros queríamos tener o queremos tener en términos de la infraestructura que necesitamos para poder tener mayor competitividad. Logramos en el año 2019, creo, es el dato del 2019, sí, un dato que es el 2.1 del Producto Interno Bruto. Perdón, aquí tengo agüita, sí, del Producto Interno Bruto en infraestructura. Pues bueno, esto con la pandemia se nos cayó significativamente, se nos cayó a niveles, digamos, yo diría que seguramente van a estar como por acá, como el equivalente al año 2008 o al año 2007. Pues bueno, desde ese instante, del año 2020 hacia acá, solo se ha venido produciendo un decrecimiento, digamos, casi que sostenidísimo en la inversión en infraestructura como porcentaje del Producto Interno Bruto. Este dato es un dato que como sociedad nos debe llamar la atención. Nosotros tenemos que revertir esta tendencia, de lo contrario no vamos a lograr realmente tener las capacidades en términos de competitividad e infraestructura. No ayuda en esto la conversación, por ejemplo, alrededor de las vigencias futuras o la estigmatización de proyectos o la estigmatización de desarrollos regionales. Yo diría que sobre esto tenemos que básicamente sentarnos, pensar y tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que es el reto de todos. Aquí pasa un poco lo mismo que en salud. Para que esto se dé, tienen que pasar varias cosas. El gobierno tiene que poner los proyectos en funcionamiento, el gobierno tiene que sacar las licitaciones, el gobierno tiene que sacar los APPs adelante, el gobierno tiene que generar las condiciones regulatorias y tiene que generar las condiciones de certeza jurídica para que esto aumente. Ese 1% no es una buena noticia y tenemos nosotros sin duda alguna que revertir esta tendencia que no es ni de este año ni del año anterior solamente. Vean ustedes, arranca en el año 2020, desde el año 2020 hacia acá lo que se ha venido produciendo es un deterioro muy constante. Estamos en niveles que no nos van a permitir hacer, digamos, realmente una recuperación en el rezago que tenemos. A mí me gusta tener este tipo de gráficos solamente por una razón, digamos, casi que mnemotécnica y de análisis rápido, y es saber uno muy rápidamente qué sector realmente está más o menos bien, qué sector tiene condiciones más o menos estables o qué sector levanta alertas. Entonces, fíjense ustedes, arranquemos por acá. El transporte en carga, y estos son datos de enero a marzo, estos son datos trimestrales y son trimestrales del 2022, del 2023 y del 2024. Aquí ha habido un incremento importantísimo, que además lo debemos registrar como un hecho que sin duda alguna tiene detrás o trae detrás otros hechos importantísimos, y es el hecho de que por algo se están moviendo las cosas, porque está habiendo producción, o porque está habiendo importación, o porque está habiendo exportación, porque está habiendo actividad económica, y yo diría que este es un tema que es importante, pero claro, uno inmediatamente piensa que cómo hacemos con el 1.1% de inversión del Producto Interno Bruto que teníamos al otro lado para poder atender este incremento en carga. En pasajeros, hay un incremento importante también. Es cierto que este dato es un dato que ha venido incrementándose, pero ya van a ver ustedes que cuando vemos el agregado de pasajeros por carretera, al final el total de pasajeros no ha aumentado. Porque en realidad cuando comparamos el año 2019 y tenemos en cuenta el dato de pasajeros que se han movido a través de carretera, el dato no ha aumentado. El gasto de los hogares ha caído, por lo que mencionábamos y mencionaba yo ahorita, relacionado probablemente con la caída en la actividad económica y con el incremento de las tasas de interés. Vehículos, sin duda alguna, ahí tenemos una alerta inmensa. Colombia ha bajado significativamente en la venta de vehículos, especialmente, pues aquí está el número de unidades. Demanda de energía, esta que suele ser una buena noticia, en este momento no lo es, pero suele ser una buena noticia porque también es un indicador de eso que consideramos nosotros indicadores líderes, indicadores tempranos. Casi siempre cuando hay incrementos, y es natural, cuando hay incrementos en la demanda de energía es porque están pasando cosas en la economía. Y la no regulada,
que es la energía, sobre todo la de las ventas, digamos, que son parte del sector industrial. Fíjense ustedes que tiene un dato que no crece demasiado, con un, mejor yo, inclusive aparece ahí un decrecimiento del 0,1%, lo que nos habla, digamos, de lo que ha venido sucediendo en la manufactura. De hecho, esto me permite hacer una referencia muy corta. Ayer le mandamos una carta a la CREC porque en la medida esta que se ha destinado para ahorrar energía, aparece una cosa que parece rara desde el punto de vista económico y es un castigo de hasta el 100% para los incrementos en energía industrial, en el consumo, en la tarifa de consumo para la energía industrial. Parece raro porque un país en donde la industria está decreciendo significativamente y permanentemente durante 18 meses, decirle a la industria: quédese en los niveles de abajo, no crezca porque si crece le aumenta el costo de energía en un 100%, puede ser, digamos, por lo menos contradictorio. Hay una muy buena parte de la industria, de la industria que es no regulada, de manera que para ellos no aplica el incremento del 100%, pero para la que no es no regulada sí aplicaría. Y eso sería yo creo, digamos, un contrasentido. O la industria hotelera, por ejemplo. Si la industria hotelera crece en consumo es porque hay actividad económica, cosa que todos queremos. Entonces, yo creo que debemos estimular, por supuesto, el ahorro en los hogares, es muy importante hacerlo, pero no podemos, digamos, desestimular el crecimiento económico o casi que como una frase que yo puse en la carta que le envié a la CREC, casi que generarle un impuesto al crecimiento económico sería un contrasentido pues increíble en cualquier sociedad. Hemos solicitado eso, espero que la CREC, la enviamos apenas ayer, no he tenido, por supuesto, no la deben haber ni leído, pero espero que tengan una respuesta positiva. Otros indicadores, fíjense ustedes, no son tan buenos, relacionados especialmente con el tema de construcción, que tiene sin duda una caída, que es una caída dramática. A veces discutimos con el Ministerio de Vivienda si mi casa ya funciona, si no funciona, si ya despegó, si no despegó. Y está bien, digamos, esa discusión la tenemos que dar. Pero lo importante realmente es ver qué está sucediendo con todo el sector. Lo importante es que nos hemos demorado, lo importante es que las licencias de construcción están cayendo en niveles verdaderamente dramáticos. La caída de enero, febrero comparado de los 3 años anteriores, con los 3 años anteriores, registra un decrecimiento del 30,6%. Y nuevamente, las licencias de construcción son de esos hechos tempranos que nos anuncian otras cosas que van a pasar. Las licencias de construcción son las que nos anuncian que va a arrancar la construcción, que va a haber construcción. Las licencias de construcción son las que nos dicen, ojo que el acero va a tener una demanda mayor, el cemento va a tener una demanda mayor, el trabajo y la demanda por trabajo van a tener una demanda mayor. Y fíjense ustedes, la iniciación de obras cayó el 26,7%. Estos son como dos momentos distintos del tiempo. Quien inicia obras es porque hace unos meses pidió licencias. Entonces, la actualidad de hoy nos muestra que hay una caída en el inicio de obras, pero este dato acá nos indica en el futuro va a seguir incrementándose eso. Y fíjense ustedes lo que ha pasado con una industria tan importante para Colombia como la industria del cemento. Ha venido teniendo unos decrecimientos importantes que van a seguir registrándose si seguimos así. Por eso esa conversación no es una conversación ideológica, es una conversación muy económica en donde nosotros creemos que debemos trabajar, digamos, en tratar de revertir esta tendencia. Pasa lo mismo con el turismo, sector que ha sido en buena hora, en mi opinión, declarado como sector estratégico para nuestro país. Yo soy de las personas que está convencidísimo de que Colombia tiene un potencial turístico que no hemos sido capaces nosotros todavía de llevar a su máxima expresión. Ahí hay que trabajar. Café, petróleo, fíjense ustedes, el petróleo está sacando la cara por la economía. Afortunadamente el petróleo ha venido registrando incrementos en volúmenes y ha venido registrando unos precios relativamente buenos. Industria, sin duda alguna, seguimos teniendo decrecimientos casi que mes a mes y ahí tenemos un problema muy grande, y el comercio al por menor que también ha tenido esta realidad. Esto conduce a que el nivel de confianza, pues claro, en términos de la industria ha caído significativamente. A marzo del 2024 tuvo un decrecimiento del 13%, fíjense ustedes, en donde aparecen allá
algunas razones, digamos, identificadas, y esto sí es puro como la opinión de los industriales y está contenido en las encuestas de la ANDI, en la encuesta de Fedesarrollo, que cuáles son las principales razones o las principales causas para que la industria tenga la realidad que tiene hoy día: falta de demanda, suministros de materias primas y costo y suministro de materias primas, y la incertidumbre de las reformas. Entiendo el debate político, entiendo el interés en dar un debate lo más aguerrido posible, pero yo de verdad lo que digo es, por favor, tengamos en cuenta que hay mucha gente que no tiene nada que ver con lo político y que está muy atento a lo que sucede para saber si hace sus inversiones o no las hace. Y vale mucho la pena que atendamos eso, porque si no lo atendemos, tenemos esa realidad que se traduce en otras muchas realidades. El empleo, no tengan la menor duda ustedes, va a tener una caída importante durante los próximos meses en razón a lo que hemos venido diciendo. La inflación ya ha venido cayendo, la tasa de interés ha venido cayendo, pero fíjense ustedes que no ha caído suficiente. Fíjense ustedes cuánto cayó cuánto ha caído el IPC. Inclusive el IPC de transporte comenzó a caer muchísimo más. Este dato de inflación es un dato que está a 31 de diciembre, no está actualizado, porque hoy en día tenemos un IPC total que está en poco más del 7%. Pero el IPC de transporte, que había sido en un momento dado un jalonador importante del IPC total, fíjense ustedes cómo ha caído. Y las tasas de interés, fíjense ustedes en qué están. Están en que todavía están en niveles muy arriba del techo, muy por encima de los datos de los años anteriores. Y claro, este es el dato, y yo quise traer esta gráfica hoy así, porque este es el dato de la tasa de intervención del Banco de la República, que es sobre la que discutimos nosotros todos los días, pero no es la que afecta realmente a la gente. La que afecta a la gente es la tasa de colocación. Es decir, es a cuánto cobran los bancos y cuánto ponen los bancos. Y fíjense ustedes cómo estuvo en niveles superiores al 20% en enero del año 2023, y en este momento todavía está al 17%. Esto es para darnos una idea de lo siguiente: si la inflación está en cerca del 7% y la tasa de colocación está en el 17%, lo que tenemos es una tasa real del 10%. O sea, cualquier negocio que nosotros vayamos a hacer tiene que ser capaz de pagarle una tasa de interés real de al menos el 10% a los bancos o al agregado de nuestros acreedores, digamos, porque pueden ser bonos o pueden ser otro tipo de créditos. Pero ahí está la tasa. Por eso es que la necedad, insistencia nuestra, que yo espero no sea necedad, pero la insistencia nuestra en que esa tasa de interés del Banco de la República baje más. Bueno, algunas de las variables no me voy a detener mucho aquí. Quizá lo único decir que la de allá, que es el balance del gobierno nacional, este año nos genera preocupaciones. Vemos al gobierno muy apretado en lo fiscal en este instante, y lo cual es un contrasentido, porque la ejecución el año pasado no fue buena. Tenemos unos recursos que son pues de todo de la nación, que están disponibles allí para ello. El recaudo, que venía muy bien, se estabilizó. No sé si se dieron cuenta del dato que nos dio la DIAN hace poco, de manera que ahí hay una pregunta grande por hacer, y es ¿para dónde vamos en términos fiscales? Para esto nos permite, digamos, entrar como en la conversación un poco más de transporte y un poco más de infraestructura y un poco más del tema del Congreso, pero sin duda todo esto para nosotros es muy importante. Habrá gente más especializada y más experta que yo en los distintos temas a lo largo de estos 2 días, que les hablará de cosas particulares, pero es decirles que si uno hiciera como una radiografía de largo plazo con una línea de tiempo, uno se encontraría que efectivamente en Colombia cada vez más estamos hablando del transporte, digamos, relacionado con las ruedas. Estamos diciendo, casi que uno diría, pasamos nosotros de los ríos y de estas grandes vías de transporte, o estos grandes vías de transporte que teníamos acá, que luego se convirtieron en ferrocarriles, y que inclusive eran una forma de río, porque también iban siempre paralelos al río y siempre seguían como la misma ruta que habíamos seguido en el pasado, a una versión, digamos, mucho más relacionada, digamos, con el mundo de las ruedas, en donde Colombia tiene, digamos, sin duda alguna, una cantidad de hechos. Aquí aparece una cantidad de hechos discretos de cosas que han venido pasando a lo largo del tiempo: cuando llegó el primer automóvil, cuando tuvimos el primer avión, cuando tuvimos los trenes, los tranvías que tuvimos inclusive en Bogotá, o los primeros trenes. Arranca uno con la gran primera obra de infraestructura en Colombia, que fue la construcción del Canal del Dique, la construcción de los caminos reales, los caminos de herraduras, los caminos, el vapor en el río Magdalena. La verdad es que
es una historia que habla de la historia del país, que habla del desarrollo del país, que habla de la cobertura y la llegada a los diferentes sitios del país, de manera que ahí tenemos, digamos, como esta vida, esta historia de nuestra vida o esta historia de la vida de Colombia. Si uno se imaginara o si uno quisiera, digamos, imaginarse el ecosistema de transporte, uno diría, realmente tenemos varias cosas de las cuales hablar. Por supuesto, todo el tema de logística de infraestructura, que es un gran determinante de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros logramos, de cómo nos movemos. La capacidad que tengamos nosotros realmente de poder enriquecer esa infraestructura y habitarla con material rodante, con equipos de transporte, con vehículos, la capacidad que tengamos nosotros y que se ha venido desarrollando, digamos, alrededor de cómo se mueve, cómo nos movemos las personas en nuestro país. Ese siempre ha sido un reto para Colombia. Colombia es un país complejísimo en términos de movernos. Todavía no somos capaces de movernos algunas regiones en forma suficientemente eficiente. Puede ser mucho más fácil ir a Nueva York que ir a algunos de nuestros territorios, que ir a algunas de nuestras ciudades. Pero bueno, ahí está el reto y tenemos que buscar la mejor forma de hacerlo ahora con la mente o teniendo presente en nuestra mente todo el tema de la sostenibilidad y por supuesto la tecnología y las herramientas que están llegando para acompañarnos en esta conversación. Fíjense ustedes, nosotros hemos querido construir una especie de tablero sectorial alrededor de las variables que nos pueden determinar a nosotros cómo hacemos nosotros o qué tan buenos o qué tan bien estamos alrededor de la capacidad de poder movernos bien y de mover nuestros productos bien. ¿Y cómo hace uno para saber rápidamente dónde están realmente los grandes determinantes o eventualmente las alertas? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos el dato de cómo se mueve la carga, cuánto ha crecido, cuál ha sido la variación. Fíjense ustedes cómo tenemos allá un registro de cómo estamos hablando del 5.1% de crecimiento a enero del año 2024. La venta de combustibles suele ser, digamos, un gran de esos también, así como la demanda de energía es un indicador de los indicadores líderes e indicadores tempranos. Las toneladas por viaje nos hablan de eficiencia, nos hablan de qué tamaño son nuestras cargas, la carga de nuestros vehículos, cómo estamos eventualmente teniendo más o menos viajes para poder mover más o menos la misma carga. Este tema que para nosotros es tan importante, que es el índice de costo de transporte, yo creo que si algo deberíamos nosotros, a algo le deberíamos dar nosotros seguimiento permanentemente, es ese indicador, porque ese indicador es el que nos habla de la competitividad real, de la competitividad de nosotros, qué tanto estamos aportando a la competitividad del resto del país para mover los productos, para mover las personas. Fíjense ustedes, los viajes vacíos terminan siendo también uno de esos grandes retos para todos ustedes y para los transportadores de carga lo terminan siendo en el sentido de qué tanto realmente estamos llevando y luego desperdiciando, digamos, la oportunidad de transportar cosas de vuelta y el índice de costo de transporte de pasajeros que termina siendo tan importante para nosotros en términos de verdaderamente la competitividad, en términos de la movilidad. Colombia mueve una gran cantidad de personas a lo largo de todos los años. Para nosotros la discusión de China en el mercado internacional y en el comercio internacional es compleja. Lo debo decir y tengo reunión con el embajador el próximo lunes porque yo les debo decir, yo como economista no tengo ninguna observación, digamos, le tengo más bien envidia al desarrollo que China ha producido durante los últimos años. Pero nosotros sí debemos ser muy fuertes en pedirle que el comercio sea un comercio leal. Nosotros tenemos que ser muy fuertes en pedirle a ese gran productor del mundo que lo que nos los mande en condiciones comerciales correctas. En condiciones comerciales correctas por el tema laboral, en condiciones comerciales correctas por el tema ambiental, en condiciones comerciales correctas por el tema de precio o eventualmente de afectaciones en el precio. Voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver con el sector, pero el caso de las confecciones.
La cantidad de productos que llegan a Colombia y que han llegado a Colombia, eventualmente con condiciones laborales indebidas, con pagos indebidos e inclusive subsidiados, no solamente en la energía, sino en su exportación, y que han terminado afectando tanto a nuestros confeccionistas, es increíble. Es bastante notoria la cantidad de sectores en donde se ha producido medidas o actitudes comerciales que han sido actitudes comerciales que nosotros debemos, nosotros debemos criticar. Yo de verdad que le digo a nuestros amigos y a nuestros colegas, y inclusive hasta afiliados que tienen origen chino, en Colombia van a estar muy bienvenidos. Pero por favor traten bien a la industria en el sentido de no cometer prácticas de comercio desleal. Es un tema demasiado fuerte en demasiados sectores. Y les estoy hablando del tema de llantas, del tema de acero, del tema de confecciones, en el tema de alimentos hay cosas, en el tema de electrodomésticos. Y yo entiendo que se quieran ganar el mercado, pero no puede ser a costa, digamos, de los productores de otros países. Y no quiero decir mucho más de esto porque sobre eso escribí hasta un libro. Hablando de eso en particular, se los digo que es una cosa demasiado fuerte. Fíjense ustedes además que tanto pesa dentro del mercado. Lo que aparece en verde son los productos de origen chino y el resto aparecen, digamos, en la barrita morada. Y entonces ahí está la importación de llantas para bus y camión, la importación para automóviles, camionetas y camperos y la importación para llantas de motocicletas. ¿Estamos listos para comprarle su producto? Listos, pero por favor en condiciones correctas. Una de las formas, digamos, más fuertes, digamos, de comercio desleal es básicamente los productos que entran por contrabando técnico. Y en realidad todas las estimaciones de contrabando en Colombia nos hablan de que el contrabando técnico es cerca del 90% del contrabando. Esa historia ya de que todo el contrabando entraba por Maicao y por los San Andresitos, y es una historia, pues sí, interesante desde el punto de vista de nuestra historia económica, pero lo cierto es que la mayoría entra por la definición de una partida arancelaria que no es. Entonces, para esto es muy importante que las autoridades nos acompañen en términos de poder identificar realmente si el producto que entra es el producto que ha sido definido dentro del manifiesto de importación, si la referencia si tenemos efectivamente nosotros la certeza de que lo que nos vendieron era lo que nos estaban, y además que nos ayuden, por supuesto. Yo con el Ministerio de Comercio nosotros tenemos una actividad muy dinámica. Yo reconozco inmensamente el trabajo del ministro Umaña en esto. Con ellos hemos trabajado muy fuertemente en identificar dónde puede haber eventualmente, digamos, movimiento de las partidas arancelarias y cómo se ha venido produciendo el contrabando técnico. Ahora, desde el punto de vista de logística, transporte e infraestructura, yo diría que la principal variable que a la cual tenemos que darle seguimiento es a cuánto pesa realmente la logística dentro del costo total de nuestros productos. Esta gráfica que ustedes ven aquí habla de la tendencia que que aspiraríamos o deberíamos aspirar a seguir nosotros en términos de la logística como porcentaje del costo, como porcentaje del Producto Interno Bruto o porcentaje del costo de nuestros productos. Ahí está. Es el promedio del costo logístico sobre las ventas nacionales. Fíjense ustedes, el dato que aparece arriba, que aparece en enero del año 2022, del 17.9%, es demasiado alto, ¿no? Nosotros, si quisiéramos seguir por lo menos lo que nosotros nos habíamos puesto como meta, deberíamos estar hablando de una cifra mucho más parecida a final del año 2022 del 12.9%, primer punto. Segundo punto, cuando nos comparamos con países de la OCDE, en realidad este dato que aparece aquí de 9.5% es la aspiración que deberíamos tener nosotros de a dónde deberíamos llegar si nosotros fuéramos suficientemente buenos en términos de lograr reducir el costo de logística. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se logra con inversiones, se logra con carreteras,
se logra con puertos que nos funcionen, se logra con aeropuertos que nos funcionen. En términos de aeropuertos, si uno hace un repaso a lo que nos está pasando hoy día, la verdad tenemos una gran congestión y una gran preocupación alrededor de la eficiencia. Este es un sector en el cual vamos a tener que hacer una nueva ronda de inversiones muy importantes para lograr recuperar el rezago que traemos. Si ustedes se dan cuenta allí se dan cuenta ustedes allí de cómo se distribuye en transporte, almacenamiento, inventarios, costos administrativos y otros costos, y ahí está por sectores de la economía. Los de arriba son conceptos en los colores, y allá está por sectores de la economía. El transporte, fíjense ustedes que aparece en azul, 36%, 33, 28, 39, 40, 44, 49 y 44 y 49.41. Bien, ahora, este costo, el informe de Colombia, que se produce en la encuesta del informe Colombia Compite, fíjense ustedes que además nos muestra por sector, por regiones. Bueno, aquí están las razones que eventualmente explicarían, digamos, este costo tan grande, pero una cosa que es muy interesante es cuánto vale el costo regional, el costo desde el punto de vista, logística desde el punto de vista regional. Y nos encontramos con dos hechos interesantísimos, y es que la costa Caribe y la región de los Santanderes son eventualmente las zonas que tienen el menor costo logístico. No es de sorprender que sea tan difícil llegar a San Andrés. Pero sí sorprende, por ejemplo, que el costo logístico de toda esta región de la Amazonía sea inclusive menor que la región de Huila, la región de Caquetá, y que sea inclusive la misma que la región centro o la misma que la región de Santander, de Nariño y de Cauca. Ahí tenemos, eso nos va dando una idea de dónde debemos hacer las grandes inversiones, de dónde tenemos regiones en las cuales el costo logístico está siendo demasiado pesado. Y aparece y lo voy a mencionar aquí, aparece un rubro o una categoría que nos llama la atención con tristeza, pero que tenemos que enfrentarla, que es el tema de los siniestros. Y lo voy a mencionar ahorita porque aparece también robos y delincuencia allá arriba, como ustedes lo ven. Bueno, está el tema urbano, que todos sabemos, Colombia tiene un problema de movilidad urbana gigantesco, porque nosotros, si algo no hemos hecho durante toda nuestra historia, es solucionar cómo mover las cosas, no solamente a las personas, sino cómo mover las cosas dentro de las ciudades. Y con frecuencia nos encontramos con que hay ciudades y comunidades que nos piden, no metan camiones a la ciudad. Y no meter camiones a la ciudad, perdón, ¿cómo logra uno hacer eso? ¿Y cómo logra abastecer las ciudades? ¿Y cómo logra que las comunidades funcionen si no metemos los productos a las ciudades, los camiones a las ciudades, perdón? Desde el punto de vista de servicio vial, fíjense ustedes, cuando uno ve dónde están las principales razones, nuevamente esta es otra vez la encuesta nacional logística, el deterioro de las vías aparece como número 1, los cierres por mantenimiento es número 2, los cierres por problemas de orden público número 3. Este es un tema que no es menor, este es un tema que ha venido creciendo en Colombia durante los últimos años, los últimos 10 años, y es un tema además sobre el cual debemos lograr un acuerdo, porque no defendemos la protesta social, defendemos el derecho constitucional a protestar, pero ojo que es que nos estamos enterrando como sociedad, nos estamos enterrando el cuchillo porque nos estamos produciendo nosotros mismos inflación, nos estamos produciendo nosotros mismos efectos sobre el desarrollo o caída en la capacidad de generar empleo. Y cuando uno habla de las posibles y les pregunta también a la gente y a los productores cuáles son las posibles medidas que deberíamos implementar para lograr contrarrestar lo que tenemos, fíjense ustedes allá, obras de infraestructura, seguridad vial aparece en segundo nivel, o en segundo orden, mejoramiento del orden público. Y fíjense ustedes que, tocando el tema que les estaba mencionando, los temas de orden público se han convertido cada vez más en un tema el cual tenemos que atender. Hasta el punto de que hay estimaciones de cuál puede haber sido el costo o cuál es el costo que ha producido, por ejemplo, la piratería, la movilización social, los actos terroristas. Y hay una estimación, digamos, de los costos, ahí están los costos totales, fíjense ustedes, con el apoyo de Colfecar especialmente.
Tenemos estos datos que están aquí, que ellos se dedican a sacarlo con gran juicio. El dato en el año 2023 se presentaron 742 bloqueos. En el año 2024 ya van 143 bloqueos. Las pérdidas derivadas o relacionadas con los bloqueos han sido estimadas en cerca de 3.6 billones de pesos en el año 2023. En el año 2024 estamos hablando ya de 741.000 millones de pesos. En piratería, fíjense ustedes cómo tenemos, digamos, un incremento creciente, digamos, en esa actividad. Y fíjense ustedes cuando uno ve el dato de afectación en términos de orden público, y aquí hay un dato interesantísimo, porque lo estamos trabajando con el Ministerio de Defensa muy de la mano con el señor ministro, con los comandantes, con el comandante de las fuerzas militares, con el general Giraldo, con el comandante Ospina del Ejército, con el comandante de la Fuerza Aérea, con el comandante el director general de la policía, el general Salamanca, y estamos trabajando en la construcción de un observatorio, del cual ya tenemos en este momento el primer borrador. Lo produjimos el viernes de la semana pasada. Esta semana hemos estado trabajando con ellos en la confrontación de cifras para tratar de identificar qué está pasando en términos de extorsión, identificar qué pasa en secuestro, qué pasa en piratería, qué pasa en robos, qué pasa en bloqueos, qué pasa inclusive en los delitos a la propiedad en las ciudades. Yo creo que en la semana entrante probablemente alrededor del 2 de mayo vamos a estar lanzando el observatorio. Es un ejercicio muy juicioso que estamos haciendo con la Universidad de los Andes y la idea es que podamos producir todos los meses datos concretos sobre esto. ¿Para qué? Para saber realmente, porque evidentemente realmente qué es lo que pasa, porque en este tema en particular hay una diferencia muy grande. A veces hay una diferencia muy grande entre percepción y realidad y necesitamos saber qué es percepción y qué es realidad, porque la gente está asustada, la gente está angustiada, pero es cierto también que hay una gran cantidad de hechos concretos que muestran resultados. Es cierto que, por ejemplo, en interdicción ha habido cosas interesantes. Es cierto que ha habido capturas importantes, digamos, de algunos de los líderes de algunas de las bandas. Entonces tenemos que trabajar y queremos trabajarlo con datos objetivos y lo estamos haciendo, como les decía, con la policía, con el ejército, con el Ministerio de Defensa. Eso lo vamos a tener muy, muy pronto. En términos de transporte de pasajeros, fíjense ustedes, lo que nosotros tenemos en este momento son cifras en donde tenemos un crecimiento importante, digamos, en el año 2023 de cerca del 9%, pero lo cierto también es que a pesar de ese crecimiento todavía no hemos logrado las cifras del año 2019 prepandemia. Esa es la verdad. En el año 2019 prepandemia, Colombia movió cerca de 136, un poco más de 136 millones de pasajeros. Eso es un dato importantísimo, es un dato muy, muy grande. Eso es 1.3 veces, digamos, nuestra población y es mucho más de lo que mueve probablemente toda Centroamérica junto. Sin embargo, fíjense ustedes, tenemos un dato que en este momento es de 26 millones de pasajeros menos que lo que traíamos nosotros registrados al año 2019. Fíjense ustedes con algunos meses en los cuales hay diferencias mayores, el mes de enero, el mes de abril y marzo, que seguramente son las Semanas Santas, el mes de junio, es decir, este mes tiene un dato mucho menos dramático, pero lo cierto sí es que nosotros tenemos en este momento un dato significativamente menor. Perdón un segundo porque quiero... Aquí, el dato que tenemos aquí es del año 2022 contra el año 2023, siendo el año 2022 y siendo el 2023. Es decir, ese incremento del 9% del cual estábamos hablando por allá arriba en algún sitio, es un incremento que se viene presentando y se viene registrando, fíjense ustedes, de esta forma. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está demostrado que Colombia tiene la capacidad para producir por lo menos esos 136 millones de pasajeros, mover esos 136 millones de pasajeros? La pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo nos tenemos que poner, que nos tenemos que alistar?
¿Qué pasa si hubiéramos tenido esos 36 millones moviéndose? ¿Qué pasa en términos de las vías? ¿Qué pasa en términos de la seguridad? ¿Qué pasa en términos de los costos? ¿En términos de la eficiencia? Es decir, está más que demostrado que nosotros somos capaces de hacer eso. Está más que demostrado que deberíamos ser capaces de crecer con base 136 millones y no con la base de 101 o con la base de 110. Pues bueno, toda la economía tiene que estar muy lista para poder atenderlo. Ahora también eso habla de otros hechos, de cómo efectivamente se ha venido produciendo o se produjo a partir de la pandemia la caída que se produjo. Ya sabemos que el año 2020 fue atípico, 2021 también lo fue, pero 2022 ha debido ser un año en el cual hemos debido tener mayor actividad. El transporte terrestre, fíjense ustedes que sí ha tenido un ligero incremento, porque en el año 2019 estábamos hablando de el transporte aéreo, porque fíjense que teníamos 27 millones de pasajeros el año 2019 y en el año 2023 tuvimos 29 millones. También con una caída del 9.1% aquí, con algunos hechos importantes individuales relacionados, por ejemplo, con la crisis que hubo en las aerolíneas. Recuerden ustedes, tuvimos un par de aerolíneas que tuvieron problemas, en algunos casos problemas catastróficos realmente. Habíamos tenido un incremento del 45% en el año 2022. Pero lo que nos parece muy interesante es ver todo esto, digamos, como un gran bloque, en el sentido de poder entender que al final nosotros movemos personas y que debemos como país estar listos para mover personas y moverlas en forma eficiente, que nosotros debemos estar listos para poder transportar personas. Aparece la idea, y ha venido siendo una idea creciente, la idea de que el modo férreo puede eventualmente volver a Colombia. La verdad es que a pesar de que sí hay alguna actividad en términos de transporte de pasajeros, lo que nosotros esperaríamos es que fuera una actividad que se concentrara especialmente en el movimiento de carga, que es lo que hace más sentido. Por tiempos, por comodidad, por los viajes, uno puede imaginarse que vamos a tener un sector de transporte de pasajeros entre aéreo y terrestre que va a seguir concentrado en el transporte a través de buses, por supuesto, y a través de aviones. De manera que este es un dato que es mayor que el dato, por supuesto, 2022 fue mucho más que el 2021 y fíjense que el 2019 había sido más. De manera que ahí tenemos, digamos, un hecho que lo tenemos, digamos, como hecho interesante, pero que en realidad debería concentrarse mucho más en los dos primeros subsectores. La industria de motocicletas. Esta es una industria que para Colombia es muy importante y es muy importante en muchos sentidos. Tenemos hoy en día varios hechos muy concretos. Yo no creo que me equivoco si yo digo que el mundo de las motocicletas ha transformado a nuestra sociedad en muchísimos sentidos. Ha sido, sin duda alguna, uno de los hechos más importantes en términos de equidad en la movilidad, de equidad en la producción. Hoy en día se estima que 11 millones de colombianos, según este dato de Movemos Colombia, el estudio del perfil de motociclista, 11 millones de colombianos tienen motocicleta. Representa cerca del 60% del parque automotor, medido como número de vehículos. Genera 2.6 millones de empleos. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que la economía en Colombia ocupa cerca de 22 millones de personas. Es decir, uno tiene allí relacionado con esta actividad más del 10% de la economía. 1 de cada 5 colombianos usa motocicleta como medio de transporte. Se producen 50 millones de viajes al día. El 92% de los colombianos que tienen moto son de los estratos 1, 2 y 3, y esto les habla un poquito de la equidad de la cual les estaba hablando ahora. El 96% son empleados, trabajadores independientes o estudiantes. El 29% de los nuevos usuarios de moto son mujeres, y esto nos habla también de un hecho de equidad de género importantísimo que lo notamos y lo notamos muchísimo cuando vemos las calles. Y el 60% de las personas que tienen moto ganan menos de 2 salarios mínimos.
Ahora, ¿esto cómo se logra? Esto se logra con 8 ensambladoras en Colombia, hay 8 ensambladoras en este momento. Lo que nos permite representar o estar en el tercer puesto a nivel latinoamericano en términos de mercado, pero también en términos de producción. Un dato que para nosotros es muy importante y especialmente en la ANDI, el 93% de las motos que hay en Colombia son producidas en nuestro país. Y se estima que hay un mercado potencial a lo largo de cada año, digamos, de cerca de 800.000 vehículos o 800.000 nuevas motos. Genera más de 80.000 empleos directos, es decir, directos e indirectos, pero en la producción de motos, no en el uso de las mismas. De las 8 ensambladoras, 3 ya tienen sello de sostenibilidad. Tenemos más de 100 motopartistas y organizaciones y empresas que lo hacen. Estamos en 5 departamentos y hay más de 10 encadenamientos productivos. Fíjense ustedes, allá está el dato de producción nacional y de importaciones. Yo les hablaba del 93.4%. Ahora, ¿qué están pasando? Pues están pasando muchas cosas y una de las cosas que está pasando, por supuesto, es que hay que producir reglamentaciones y campañas educativas suficientemente buenas para que el mundo de las motos pueda entrar bien, digamos, al mundo de la movilidad, porque sin duda alguna, digamos, uno se encuentra con que una entrada tan masiva a unas reglas de juego, pues evidentemente generan, por decirlo menos, generan, digamos, la necesidad de producir ajustes. Y yo creo que hay que hacerlo. Y creo que hay que hacerlo con sabiduría, con inteligencia, con capacidades de concertación, con capacidades de generar pedagogía. Esto es algo que hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. A veces nos encontramos con que hay datos que por supuesto nos preocupan, como los datos de siniestralidad y de accidentalidad. Pero son datos que ahora les voy a mencionar algo de esto. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en términos de hogares, fíjense los hogares que tienen moto en Colombia y fíjense el número de motos que se han venido registrando en cada uno de los años. Está el dato allá del año del año 2023, en donde vemos que hubo un registro de 678.000 motocicletas y fíjense ustedes que hablábamos de que había un potencial estimado de cerca de 800.000 que ya fueron registrados o que ya se demostró en el año 2022 se podían producir. Está muy marcado en los estratos 1, 2 y 3 y eso les habla a ustedes de equidad. Esto es un hecho también social. Todos sabemos, las motos han reemplazado muchas cosas. Han reemplazado, por ejemplo, la tracción animal en el campo. Le ha dado una capacidad de movilidad al campo increíble. Para un campesino era verdaderamente complejo moverse, no sé, a más de 5 kilómetros, a más de 10 kilómetros en el pasado. Era muy costoso hacerlo y fíjense ustedes lo que hoy en día pueden hacer. Y el dato de que el 37% de los usuarios de las motocicletas lo usan para trabajar. Es claro, digamos yo creo que es razonable que nos preocupemos por el tema de la accidentalidad. Esto también habla de lo primero, habla de lo que les estaba mencionando en términos de que tenemos que tener unas convenciones regulatorias que nos permitan producir, digamos, el mejor tránsito de las motocicletas posible en términos de la movilidad de las ciudades. Es claro también que hay que hacer las campañas de pedagogía y hay que ser también fuertes en términos de autoridad. Pero este dato pues que no me gusta pues hablar de muertes, pero lo cierto es que cuando uno ve la accidentalidad como porcentaje del número de motocicletas o como porcentaje del número de vehículos, se ha mantenido más o menos, o por cada 100 motocicletas se ha mantenido. De manera que la tasa, fíjense ustedes que está allí, 4.5, 4.8, 4.7, pero no quiero minimizar el tema, porque no quiero que no digamos que hay que hacer un gran esfuerzo aquí, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque de verdad que la sociedad lo necesita y de verdad que nos debe doler cada accidente que se produce. Ha habido muchas acciones de la industria y estamos dispuestos a hacer más. Ha habido muchas acciones de la industria y estamos dispuestos a generar más inversiones y más esfuerzos en este tema. Pero les quería como poner en contexto un poquito lo que creemos de esto. La industria automotriz, digamos, de esta no debemos hablar, ha sido base del desarrollo industrial, o sí debemos hablar, pero no hay mucho nuevo que decir, pero ha sido base, digamos, de la industria nacional. Representa el 6.6% del Producto Interno Bruto industrial, produce 350.000 empleos, tiene una capacidad instalada para producir más de 215.000 vehículos al año.
tienen 60 años en el país, en inversiones permanentemente están produciendo nuevas inversiones y no hay duda, y lo mencionaba yo en alguno de los primeros gráficos, había un problema de demanda en este momento. Estábamos vendiendo 186.000 vehículos, 262.000 vehículos, 250.000 y fíjense los datos del año 2023 y de la estimación del año 2024. Ha habido una caída inclusive entre el 2023 y el 2024 de cerca del 13%. Aquí está la participación de ensambladoras por origen. Pesa mucho, digamos, este dato de América Latina que está aquí. Aquí lo que estamos viendo es sobre todo a un México y a un Brasil muy activos en este tema, muy exitosos también. Y hay que buscar la forma nosotros de salir adelante para ser mucho más activos. Y aparece, digamos, un hecho tecnológico y de sostenibilidad muy importante, y es el crecimiento de los híbridos y de los eléctricos, que seguramente van a generar, digamos, una revolución de aquí en adelante que va a ser muy, muy, muy notoria y va a terminar teniendo seguramente otros beneficios grandes. Todavía tenemos unos retos grandes, les decía yo a ustedes, en términos de costos, en términos de la capacidad de producirlos cada vez más en forma más eficiente y más competitiva, pero también es cierto que fíjense ustedes cómo ha venido incrementando en términos del porcentaje de venta de vehículos a lo largo de los años. Claro, el dato del año 2023 y 2024 es sobre una base menor, como ya estábamos viendo en las gráficas anteriores. Con esto dicho, nosotros, para terminar ya, nosotros de verdad que optamos o proponemos que todo este mundo del cual les he hablado sea visto como un gran ecosistema, que nos veamos como complementarios, que nos veamos como partes de diferentes eslabones de una misma cadena y que nos imaginemos lo que realmente somos. Nosotros transportamos Colombia, nosotros queremos transportar no solamente, digamos, nuestros productos, sino a las personas. Queremos transportar la familia, queremos transportar el trabajo, queremos transportar los sueños de la gente. Realmente uno tiene la oportunidad o tenemos la oportunidad en este momento de hacerlo. Articulémonos con nuestros propósitos comunes, trabajemos en diferentes frentes, hagamos de nuestro sector de pasajeros un sector competitivo, de que logremos que los insumos para el transporte sean sostenibles, sean seguros, sean de calidad, entren en condiciones, los que van a entrar, digamos, de afuera, entren en condiciones de competencia leal, seamos sostenibles y logremos que la eficiencia sea, digamos, como el objetivo primordial y seamos constructores de competitividad que para nosotros es tan importante. Con esto le da un barrido grande, digamos, a muchos de los temas que seguramente están en la mente de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tendrá un sector que le interesa más que el otro, pero al final un poquito es como que nos demos cuenta que todos somos parte de verdad de todo este gran ecosistema en el cual trabajamos, que es tan importante para que todo el país sea tan o más competitivo a los niveles que nosotros aspiramos. Les agradezco mucho toda su atención el día de hoy. Espero que estos 2 días sean un par de buenos días para todos ustedes. Muchas gracias.